Buenos días, queridos amigos. Quisiera hoy ofrecer una nueva meditación sobre San José. Para este tiempo de Cuaresma en que podemos contemplar al esposo de María, al padre adoptivo de Jesús, y aprender de él para colaborar mejor con Dios en nuestro camino de conversión. Hablábamos la última vez de San José y de su confianza en la providencia, que es sin condiciones. San José acepta los designios de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. San José pronuncia como María su fiat: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad, según lo que me muestras, según lo que me pides. Pero José, cuando acoge, cuando acepta, no es un hombre que se resigna pasivamente. San José es un protagonista valiente y fuerte eh, en la misión que Dios le pide. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, inclusive para hacer lugar a aquellos elementos, a aquellas circunstancias, a esos momentos contradictorios, inesperados, decepcionantes de nuestra existencia. Y la venida de Jesús en medio nuestro es un regalo del Padre para que cada uno pueda, en cierto sentido, reconciliarse con su propia historia. Nuestra historia que conoce desde el momento mismo de la concepción eh, el pecado original. Jesús nos reconcilia con nuestra historia. Aunque a veces no la comprendamos del todo. Dios dijo a San José: José, hijo de David, no temas, no temas recibir a María como esposa, no temas recibirla en tu casa, no temas. Y parece que Dios nos repite cada día a cada uno de nosotros: no tengas miedo. Tenemos que hacer un esfuerzo, abrirnos a la gracia, para poder dejar de lado nuestra ira, nuestra decepción, y para hacer espacio, sin ningún tipo de resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a aquello que no hemos elegido, pero que está allí, pero que la providencia ha permitido en nuestra vida, ha querido en nuestra vida. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado que para nosotros es muchas veces oculto, pero que Dios sabe que va a dar fruto, que va a producir un bien de alguna manera. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo como milagrosamente si encontramos para la valentía, el coraje, para vivirla según lo que nos dice el Santo Evangelio. Y la verdad que no importa si alguna vez hemos tomado un rumbo equivocado, mismo si algunas cuestiones son humanamente irreversibles, no importa. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, o como dice el Evangelio, Dios puede hacer sacar hijos de Abraham de las rocas mismas, o puede transformar el agua en vino. Eso que para nosotros los hombres parece imposible, para Dios es posible, no hay nada imposible para Él. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 20,
Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestros sufrimientos. Dios es más grande que nuestro corazón y puede llenarlo de amor. El realismo cristiano no rechaza nada de lo que existe. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido, con luces y con sombras. El apóstol San Pablo dice, sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Esto lo leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Todo, todo, subrayemos esta palabra. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Y San Agustín, comentando las palabras del apóstol San Pablo, añade, aún lo que llamamos mal, essiam illud quod malum dicitur, inclusive el mal. Inclusive el mal contribuye al bien de los que aman a Dios. Es una sabiduría más profunda, la de Dios. Los caminos de Dios son muchas veces misteriosos, pero siempre mejores que los nuestros, siempre. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento de nuestra vida, feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer, que tener la fe, significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. Como dicen algunas sectas, pare de sufrir. Si usted cree, pare de sufrir. No. Lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles. La fe que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro buen Jesús enseñó, es en cambio la fe que podemos observar en San José. Una fe que no busca atajos, sino que acepta, sino que afrontó con los ojos abiertos los hechos tal como sucedieron, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y la acogida que San José ofreció a todos los momentos, en todos los momentos de su vida al plan de Dios, nos invita también a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencias por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de huérfanos y defensor de las viudas, dice el Salmo 68. Si la primera etapa de toda verdadera curación, entonces, una curación interior, consiste en acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica creativa, otra característica importante, la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos, podemos bajar los brazos, podemos caer en la tristeza, deprimirnos. O podemos, en cambio, ingeniárnosla de alguna manera. De alguna manera. Valentía creativa, entonces. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Cuántas situaciones a veces extremas uno saca fuerzas de donde no tienen, de donde no tiene, decimos habitualmente. Muchas veces, por ejemplo, leyendo los evangelios de la infancia, es decir, los acontecimientos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios no intervino de manera más directa, de manera más clara,
cómo Dios permitió que el niño Jesús sea amenazado por Herodes, cómo permitió que no encuentre un lugar confortable para nacer. ¿Cómo puede ser que haya permitido que su hijo nazca en un establo? Bueno, a veces podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios no interviene de manera más clara? Y la respuesta es que Dios actúa, y Dios actúa a través de los distintos acontecimientos, eventos y a través de personas concretas. Quiere servirse muchas veces de personas concretas para actuar. San José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. San José fue el verdadero milagro. Su obediencia, su docilidad, fueron el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para que el Hijo de Dios naciera en este mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José, como ya lo hemos visto, fue alertado en sueños para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Esta valentía creativa entonces, José fue el milagro, San José fue el milagro. San José fue la respuesta clara de Dios a los peligros que acechaban al niño y a la Santa Virgen. De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos, de los violentos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia, a pesar de la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Repitámoslo una vez más, los caminos de Dios son muchas veces misteriosos, pero son siempre mejores que los nuestros. Dios siempre encuentra un camino. La voluntad de Dios, su voluntad santísima, se cumple siempre. Incluso a veces nuestra vida parece estar como en manos de fuerzas superiores. Pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa de San José, la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre, siempre la confianza en la providencia. Bueno, me detengo aquí hoy. Entonces, acoger, recibir, aceptar nuestra vida tal como es, dar nuestro fiat a Dios, trabajar con valentía creativa para buscar soluciones, para no dejarnos vencer por el desánimo. En definitiva, todas estas actitudes son fruto de la gracia de Dios que actúa en nosotros, que actúa en nuestro corazón. Confiemos en Dios, confiemos en su providencia, pidamos humildemente su gracia. Que San José interceda por cada uno de nosotros y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.